¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, como usted sabe, una producción de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. En Apuntes Parlamentarios nos ocupamos de entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones, particularmente nuestras instituciones representativas, entender mejor su funcionamiento y su vida interna. El día de hoy vamos a platicar sobre el Congreso, su desarrollo y también un poco sobre derecho parlamentario. Y estamos de lujo esta mañana con la presencia del maestro Morelos Jaime Canseco, a quien le presentaré en un momento, pero una de las personas que más conocen de derecho parlamentario y constitucional en México. Así que vamos a tratar de beneficiarnos de su conocimiento y de su experiencia política y académica. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios aquí en Radio Congreso. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. Nuestro objetivo en Apuntes Parlamentarios es construir o abonar en la construcción de una nueva cultura política democrática en la que nuestra ciudadanía le exija más a sus representantes, pero también esté más y mejor informada sobre la actividad parlamentaria. Y para eso vale la pena escuchar a aquellas personas que han sido protagonistas del cambio político en México, de cómo se han transformado nuestras instituciones. Por eso mismo le decía a usted que el día de hoy estamos de lujo porque aceptó nuestra invitación el maestro Morelos Jaime Canseco, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él es un orgulloso tamaulipeco, nos va a platicar de una larga experiencia política tanto a nivel federal como a nivel local. En la Federación ha sido funcionario del Senado de la República, fungió como director de Relaciones Interparlamentarias del 86 al 87, fue oficial mayor, fue secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Secretaría de Gobernación fungió como director general adjunto de Gobierno y director general de Asuntos Jurídicos. Fue asesor del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la 67ª legislatura, que fue una legislatura que transformó, digamos, la forma en que entendemos la organización del Congreso mexicano. Ahorita le vamos a preguntar también sobre esos años. Y en el estado de Tamaulipas fungió como oficial mayor del Congreso local y fue, por supuesto, además de consejero jurídico y secretario del Trabajo, fue secretario general de Gobierno. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional, en donde también desempeñó distintas actividades en el Comité Directivo Estatal, en el Comité Nacional, donde fungió como secretario jurídico y de transparencia. Y por supuesto que no podíamos dejar de decir que fue diputado federal en la 61, ¿no? Actualmente desarrolla tareas de consultoría jurídica en Derecho Público en el despacho Canseco y Asociados, del cual es socio. Maestro Morelos Jaime Canseco, un honor tenerte esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Bienvenido. Muchas gracias, Kenvir. El honor es enteramente mío. Encantado de estar contigo esta mañana aquí en Apuntes Parlamentarios. A ver, maestro, te lo agradecemos mucho y mira, yo lo que te propongo, a ver si tú nos aceptas esta provocación, es tratemos de entender la transformación del Congreso mexicano, pero permíteme hacerlo de una forma poco ortodoxa o no como solemos hacerlo aquí en Apuntes Parlamentarios. Nosotros tratamos de hacerlo a través de distintos temas y abordamos la temática y sobre esa temática vamos desarrollando, tratando de entender cómo ha evolucionado el Poder Legislativo. Pero teniéndote aquí con nosotros, yo quisiera abusar de tu confianza para que nos platiques la transformación del Congreso mexicano a partir de tu propia experiencia, porque tú has estado muy cerca de las cámaras del Congreso, has sido testigo y actor de la transformación del Poder Legislativo en México, y creo que la voz de un testigo tan privilegiado como tú, porque yo le diría, pues no fue un legislador o un asesor legislativo del montón, es decir, fue alguien de alta jerarquía, que nos vayas platicando cómo se ha transformado el Congreso mexicano. ¿Cuál fue, maestro, si me lo permites, tu primer acercamiento con el Congreso mexicano? Oh, muchas gracias. Mi primer acercamiento con el Congreso fue que mi padre fue electo senador de la República para
el sexenio 1976-1982, 50ª y 51ª legislaturas, y pues yo andaba a las pegadas. Estaba a punto de iniciar mi carrera y yo me hacía la tarea de ir todos los días a ver a mi papá al Senado y empezar a ver, y en alguna parte de su gestión como senador, debo decirlo que hacía yo las veces de su ayudante, ¿verdad? De su auxiliar, y eso me permitió, digamos, una primera visión del Senado. Déjame decirte una anécdota de aquella época. Sí. Yo acompañaba a mi padre a las reuniones de los senadores, previas incluso a la instalación del Senado. Sí. Aquellas que le llamaban las juntas previas, donde los senadores autocalificaban sus elecciones. Sí, sí. Nosotros éramos López Portillistas. Claro. Los otros eran echeverristas. Exacto, déjame decirlo así. Ajá. Y entonces le decía yo a mi padre: oye, papá, ¿qué vamos a hacer? Dice: ¿por qué estás preocupado? Es que aquí hay muchos echeverristas, papá, y nosotros somos López Portillistas. Le dice: papá, calma, no pasa nada. Oye, pero yo los oigo hablar y mira lo que dicen. Calma, no pasa nada. El 1 de diciembre de 1976 dije: qué sabio es mi papá. Ya nada más quedábamos los López Portillistas. No sé si quedaba algún echeverrista. Pero, o converso a López Portillista. Referente. Era un Senado monocolor. Aunque estaba don Jorge Crucian García del PPS, senador de Oaxaca, ¿no? En una coalición de otros tiempos. Y todo giraba en torno a la preeminencia del presidente sobre el funcionamiento incluso de las cámaras. Primer anécdota. Eras muy joven, ¿ya estudiabas Derecho o apenas estabas por iniciar? Estaba empezando a estudiar la carrera. Justo en septiembre de 76 empecé yo a estudiar la carrera. Yo vuelvo al Senado a invitación de don Antonio Riva Palacio, oriundo del estado de Morelos, gobernador de Morelos. Después fue gobernador, distinguido morelense, y fue muy generoso conmigo. Él me invita a incorporarme al equipo que él comandaba en el Senado de la República, y percibí yo una mayoría parlamentaria priista, pero con debate interno, con puntos de vista donde no todo mundo coincidía. Voy a dar 2 ejemplos. Roberto Casillas, senador por Aguascalientes, que había sido el secretario particular de don José López Portillo, lo veían como de otra dimensión del pasado. Don Víctor Manzanilla, yucateco, un buen parlamentario, tenía ideas que no siempre iban con la mayoría a la cual él pertenecía, y debatían. Y a veces debatía Patrocinio González Blanco, el propio don Antonio Riva Palacio, con Víctor Manzanilla. Había al interior del grupo, evidentemente monocolor, ciertos componentes de disonancia. Puede llegar a una tercera etapa. Las legislaturas 54 y 55, el líder en la primera y muy gran etapa fue don Emilio M. González, pero por primera vez 4 senadores de oposición triunfaron en las elecciones de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal y de Michoacán: Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Cristóbal Arias y el doctor Roberto Robles Garnica. Un Senado con una regla donde se pensó que la mayoría sería unánime siempre. Claro. Es una idiotez la que estoy diciendo. Sí, ¿es unanimidad o es mayoría? Bueno, que solo iba a ser monocolor. Y tuvo un efecto, Kembir. Sí. La normatividad no estaba hecha para albergar a la oposición. Claro, estaba... Incluso la organización interna estaba, la gran comisión estaba diseñada para la existencia de solo un partido político. Estaba diseñada justo como lo dices. Habrá un senador
en la gran comisión por entidad federativa, suponiendo que los dos de mayoría siempre serían del mismo partido. Claro. Bueno, no ocurrió. Eso implicó una adaptación muy, muy importante. ¿Cuál es el componente de esta tercera etapa que quiero relatar? Convivencia democrática entre quienes piensan distinto, independientemente que aquí haya 60 y acá haya 4. Claro. Porque los 4 requieren todo el espacio para participar, decir su planteamiento e ir a la votación. Claro. No en un ejercicio de mayoría automática, sino de expongamos los argumentos. Claro. La mayoría puede cerrarse a los argumentos, error grave. Tiene que dar el debate, tiene que convencer. Puede que no convenzca, que no persuada a la oposición, pero en un debate público puede persuadir a la opinión pública, puede persuadir a la sociedad. Me voy a ir a un cuarto tiempo. Cuando tuve el honor de participar con don Arturo Núñez, entonces coordinador del grupo parlamentario del PRI en la 57ª legislatura de la Cámara de Diputados, primera legislatura donde ningún grupo parlamentario tiene la mayoría absoluta. 239, no me acuerdo tantos. Bueno, legislatura muy interesante. Solo para efectos de apuntes parlamentarios lo siguiente: una crisis de funcionamiento más aguda, porque los órganos están diseñados para que haya una mayoría absoluta después de cada elección. Pues claro, no la hay. No la había. Bueno, resulta que no la había, y entonces es el antecedente de la ley orgánica que hoy nos rige, de 1999, que tiene que reconocer dos cosas muy importantes. En el Parlamento hay los procedimientos y el cumplimiento de la ley con imparcialidad y objetividad. Y por otro lado, la política, que tiene posiciones, puntos de vista, sustentados en consideraciones ideológicas, y decide democráticamente la mayoría. ¿Puede la mesa directiva decidir si da la palabra o no da la palabra? No. Hay un reglamento, hay una norma. La palabra procede si se cumple la norma. La mayoría sí puede decidir si el pronunciamiento es en el sentido de respaldar una posición política del gobierno o censurarla. Esa distinción, me parece, es la que hace una convivencia que no habíamos podido llegar a ella porque no teníamos lo que pasó empezando con las diputaciones de partido, las diputaciones de representación proporcional, la apertura de las cámaras a la oposición, que es la irrupción de la pluralidad política en las cámaras. Maestro Morelos, Jaime Canseco, a ver, vamos a tratar de desmitificar algo. Durante muchos años, y se ha repetido esto hasta la saciedad, se ha señalado que estas mayorías durante la era del partido hegemónico eran unas mayorías acríticas, dóciles, y que solo, incluso hasta se les calificaba como levantadedos. Es decir, que no había ninguna resistencia, eran oficialías de partes. Y sin embargo, tú nos acabas de narrar en aquellos años de un presidente de la República muy poderoso, que llega con el 90% de los votos, nos estás relatando un debate parlamentario y una intensidad de vida parlamentaria que no se reconoce en los textos de la historia de México. ¿Qué nos faltó ver? Me parece que hay algo que no veíamos, Kembe. La pluralidad estaba adentro del partido hegemónico. La pluralidad estaba adentro, aunque ya con muchas manifestaciones afuera, del partido dominante. Esa época a la que me referí, creo que empieza de hegemonía a dominancia. Sí. Y lo que después vimos, en la transición democrática, la pluralidad está afuera
y los que están en la mayoría tienen que cerrar Se filas. cohesionan. Eso es obligatorio. ¿Qué no apuntamos a ver también? El Congreso, perdóname que lo diga así, no es falta de respeto. Sí. El Congreso era, digamos, si el judicial era como el poder no atendido, casi iba a decir el poder olvidado. Ya. El poder legislativo era el, comillas, conste comillas, Sí. el patito feo. El patito feo. Y además se convierte en más patito feo que en virgen cuando las estructuras de la Administración Pública Federal del Poder Ejecutivo se hacen espacios de conocimiento especializado, conocimiento técnico, es el asomo de la tecnocracia. Y ahí entonces, a ver, la eficiencia está en el gobierno, la grilla está en las cámaras. Hay una especie de rezago a la atención pública. Daba yo clases en el ITAM. Sí. Es 1997-98, una materia optativa que se llamaba Derecho Parlamentario. No sé si continúe, el que ya no continúa ahí soy yo, pero ¿a qué me refiero? Un día recibo una llamada de una periodista amiga del Reforma y le digo, qué gusto saludarte, ¿qué quieres platicar? Me dice, fíjate que vamos a abrir una plaza en el periódico para que una persona se encargue de cubrir las actividades en la Cámara de Diputados. Digo, ¿y? Es decir, aquí no enseñamos periodismo, no. Dice, eso es lo que quiero. Quiero que me recomiendes personas que conozcan el Congreso, que conozcan el Parlamento. Y una de las personas a las que yo había tenido el gusto de darle clase, compitió y se convirtió en periodista, pero con una base de conocimiento técnico. ¿Qué falta también para poder ver bien al Congreso? Que quienes, como tú, que eres un distinguido académico, Gracias. hablen del Congreso con conocimiento. Hablen del Congreso con una perspectiva y puedan explicar. Yo lo vería así. ¿Cuál es el ser del Congreso? El ser del Congreso es una representación de la pluralidad de la nación. Es colegiado y es plural y representa personas que votan. ¿Cuál es el modo de ser del Congreso? Pues tiene que discutir, Claro. tiene que deliberar. Esa es su naturaleza. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo 20 personas si no es diciendo, perdón que lo diga así, nuestro pienso? Este es mi pienso. Bueno. Y luego están las funciones, están los quehaceres. El quehacer legislativo, el quehacer del control de la gestión pública, el quehacer de la realización de un nombramiento. ¿A dónde voy? Que si al ver el Congreso olvidamos que esas personas representan ciudadanía, representan votos, que la deliberación pública es su única y mejor instrumento de trabajo, puedo yo ver mejor qué me propones en el artículo fulano de tal ley, o por qué te opones a este nombramiento, o por qué llamas a rendir cuentas a un titular de dependencia federal, a un secretario del despacho. Me parece que eso es lo que le ayuda a que veamos la profundidad del Congreso. A ver, maestro, digamos, hemos resumido una transformación del Congreso mexicano, de las cámaras del Congreso, en un largo periodo de tiempo, desde la era del partido hegemónico, después del partido dominante, después la pluralidad política, y llegamos a un momento en la actualidad de nuevamente mayorías. Antes de irnos a este momento, que lo quiero dejar para después de la pausa, te quiero preguntar, ¿hubo en estas transformaciones previas, parecería que el Congreso se le ha calificado como un Congreso
irrelevante en términos que quien llevaba la agenda legislativa era el presidente de la República. Sin embargo, según la estadística parlamentaria, no necesariamente todos los presidentes tuvieron el 100% de aprobación de lo que presentaban. ¿Cómo era posible que si tenía mayoría el presidente de la República en ambas cámaras, incluso amplias mayorías, no tuviera un ejercicio de poder dominante o sometido al control de las cámaras del Congreso? La política es ir y venir. La política es plantear ideas y ponernos de acuerdo y ceder en alguna consideración y agradecer que alguien haya cedido en nuestra propia consideración. Lo que resiste apoya, decía don Jesús Reyes Heroles. La unanimidad sin deliberación nos lleva al equívoco. La mayoría que jamás comete un error nos lleva a la soberbia. Y eso incide en otros errores. ¿A qué me refiero? Lo que resiste apoya. El dar un punto de vista distinto pone en juego la pertinencia de las ideas y las propuestas y legitima lo que al final del día se resuelve. Una visión. Segundo punto. No es extraño a ningún Congreso del mundo, perdón que lo diga, sistema parlamentario o sistema presidencial, que el Ejecutivo tiene los más formidables instrumentos para la planeación de cuál es el orden jurídico que nos va a regir o cuáles son los actos que requieren el asentimiento parlamentario y los vamos a preparar. Tiene los elementos, tiene los instrumentos. Puede ser que muchas cuestiones no se generen todas en el Congreso, pero al Congreso le corresponde decidir. Y hay ejecutivos que dicen, yo tengo una planeación donde deseo ser el iniciador. Y hay otro ejecutivo que dice, a mí no me va la vida en ser el iniciador. Mi grupo parlamentario puede iniciar. Es un fenómeno de estas dos legislaturas que están a punto de fenecer, por ejemplo. También hay un tercer componente, que son las agendas particulares de personas que pidieron el voto, muy válidas, para venir a defender una causa en el Congreso. Hay ejemplos. Alguna persona se compromete en una cruzada normativa para que haya una legislación que permita buscar a las personas que han desaparecido y no sabemos su paradero. Y es una cruzada que puede llegar a buen término, donde desde todos los puntos de vista, Kenvil, el del Ejecutivo, el de los otros grupos parlamentarios y construyendo acuerdos, pues también respetan. Entonces no debe extrañarnos que haya diferentes generadores de la propuesta. Lo que sí va al mismo lugar es que los que votan son los parlamentarios, las y los parlamentarios. Y ese es el acto que inviste de legitimidad final. Pero no es una circunstancia de ahí les mando y le quitan. Debo decir una cosa porque no lo resisto. No le ayuda al Congreso ni a su mayoría que el presidente diga no le muevan ni una coma. Claro. Eso es propaganda. Es innecesario. Porque tiene una mayoría. Gobiernos divididos, hay que platicar más. Sí, lo puedes legitimar más con una deliberación amplia si al final se va a ir a la votación, ¿no? Y ahora, gobierno que tiene mayoría parlamentaria, es lógico que los objetivos son compartidos. Es lógico que hay una misma agenda, que hay un mismo programa. Fuimos votados con una misma plataforma. Pero el diálogo, el debate y persuadir dentro de la visión de la sociedad es indispensable para legitimar. Maestro Morelos Jaime Canseco,
socio del despacho Canseco y Asociados, profesor de la Escuela Libre de Derecho y experto en temas constitucionales y legislativos. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos en Apuntes Parlamentarios y quiero preguntarte, cuando regresemos, tú has estado en distintos espacios del servicio público. ¿Cómo se ha transformado la relación con el Congreso? Es decir, te tocó, por ejemplo, este momento en el que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados desde una posición muy importante en la Secretaría de Gobernación, desde donde pudiste ver las alternativas que seguramente había para esta transición a una nueva realidad política que se está viviendo. Y entonces, ¿cómo cambió la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo a partir de entonces? Pero también de los gobiernos locales, donde fuiste secretario general de gobierno y otras responsabilidades en el gobierno del estado de Tamaulipas, consejero jurídico, secretario del Trabajo, y también de los congresos locales. Porque los congresos locales de repente también adquirieron mayor, es decir, se empoderaron y adquirieron mayor centralidad. Y ahora tenemos una gran cantidad de iniciativas que antes casi no presentaban y que ahora ya son actores más relevantes del proceso legislativo. Y tú, por supuesto, que también tienes la experiencia del Congreso Local de Tamaulipas. Pero no, vamos a esperar su respuesta regresando del corte. Estamos aquí en Apuntes Parlamentarios platicando con el maestro Morelos Jaime Canseco Gómez. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando sobre la evolución del Poder Legislativo con el maestro Morelos Jaime Canseco, quien tiene una larga trayectoria política y legislativa y nos aceptó la provocación de ir tratando de analizar la evolución del Poder Legislativo a partir de su propia experiencia. Antes del corte yo le decía, a ver, pero tú estuviste en gobernación, en una posición clave, eras director general de Asuntos Jurídicos de Gobernación, cuando se da la 57 legislatura y después pasas tú mismo al legislativo a asesorar a la bancada más numerosa de la legislatura en la Cámara de Diputados, pero que no hacía mayoría absoluta. Y también fuiste oficial mayor del Congreso Local de Tamaulipas y secretario general del Gobierno de Tamaulipas. ¿Cómo se ha transformado la relación del Congreso Federal con estos actores, es decir, tanto con el gobierno federal como con los gobiernos locales y los congresos locales? Me parece que la frase para resumir es la irrupción de la pluralidad política en los órganos parlamentarios. De acuerdo. Locales y federales. Porque las funciones que tiene que realizar Congreso federal o local, pues tenemos que verlas sobre la base de las ideas que llevan los grupos parlamentarios, sus compromisos y la representación en el Pleno para efecto de toma de decisiones. Yo sí veo un cambio cuando las normas constitucionales garantizan que la minoría tendrá representación y voz. Es un cambio radical, porque hay una garantía de que estará ahí. Y eso te lleva a un antecedente. Los partidos políticos, bien entendido, forman a sus legisladores. Si alguien sabe que hay una mesa de decanos para instalar el Senado, que hay una mesa de decanos para instalar la Cámara de Diputados y es partido político, bueno, lo menos responsable que puedo yo hacer es mandar dos o tres gentes con perfil de decano. Claro. Esa es mi responsabilidad. Bueno, claro. Los partidos preparan a sus diputados locales, enhorabuena, sí. Preparan a sus cuadros para llegar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. 1, pluralidad. 2, ejercer el mandato con competencia, con conocimiento, con capacidad. Incluso vas, por ejemplo, perfilando quiénes podrían apoyarte en la tarea técnica, presupuestaria, en lo constitucional, es decir, empiezas a tener como tú vislumbras como idealmente cómo estaría repartido el trabajo. 3, medios de comunicación más interesados, plurales y con legítima crítica, que va creciéndose, no lo digo en general, sí. Oye, toda la crítica es sobre el presidente de la República, no, oye, ya hay otros actores.
4, diría yo, un componente, Kenberg. También hay una maduración de la percepción de la ciudadanía sobre su representación popular en el Congreso, sea local o sea federal. Una anécdota de campaña para la Diputación. Lo primero que dicen las personas es: oiga, y usted, después de que me pida el voto, y yo voy a suponer que se lo doy, y es usted electo, ¿va a regresar o no va a volver nunca? ¿Va a venir a atenderme, a darme cuenta? Es decir, y esas oficinas de las diputaciones federales y de los senadores en las entidades federativas o los diputados locales, es oficinas de atención del diputado, tienen una razón de ser. Claro. Perdón, yo las defiendo, no es un capricho. Es decir, pues es mi compromiso de estar en el distrito. Claro. Entonces, creo que esos componentes sí dan un cambio de tal suerte que afectan la relación entre los dos poderes. Porque ciudadanía, medios, pluralidad y capacidad y entrenamiento y formación de los legisladores, pues ponen en otra perspectiva la relación con el Ejecutivo, que tiene capacidades técnicas, instrumentos, etcétera. Y hay dos componentes. Uno, y todo esto es válido, perdón si lo digo mal. Sí. Pues así como el Ejecutivo quiere realizar sus funciones fortaleciendo su legitimidad ante su electorado, por muy gigantesco que sea, pues el legislador también quiere fortalecer su legitimidad frente a su electorado de su distrito, de su entidad federativa. Entonces, creo que son esos otros elementos en juego donde la atención de todos estos actores va cambiando la relación, va cambiando la forma de ver las cosas. Hace unos minutos hablaba yo de la planeación legislativa o la planeación parlamentaria, un concepto que se ha venido acentuando desde mi punto de vista también a partir de la irrupción de la pluralidad o la acentuación de la pluralidad en la integración de las cámaras. Digámoslo en esta forma, tú eres un gran especialista. El periodo primero dura del 1 de septiembre al 15 de diciembre, no en los años de la renovación de la presidencia de la República. El periodo segundo dura del 1 de febrero al 30 de abril. Muy bien. Son 3 meses y medio y 3 meses. ¿Cuántas sesiones se pueden realizar en un mes? 8, 9. Ok. Vamos a tomar el segundo periodo. 8 por 3, 24. Oye, no somos muy trabajadores. Vamos a hacer 26. 26 que duran 4 horas. No, aquí trabajamos mucho. Son 6 horas. Van a ser largas. Bueno, a veces tenemos unas hasta la madrugada. No, pero a lo que me refiero es ¿cuántas cuestiones van a caber que lleguen al Pleno en ese tiempo? No sé si lo transmito bien. Es decir, ¿cuáles son las prioridades? Sí. Y esas prioridades también cambian la relación. Claro. Ejecutivo-legislativo. Sí. Es decir, oye, yo tengo estas prioridades, yo quisiera que se atendieran estas cosas. Esto y cambia la percepción. Sí, hay un politólogo norteamericano, Gary Cox, que dice: el recurso más valioso de las legislaturas es el tiempo que va a disponer en el pleno de los asuntos. Sí, porque eso es lo que... ¿Qué es lo que va a pasar al pleno? Pues lo que sea prioritario. Ahí es donde está lo importante. Cuando me tocaba, qué buen apunte del señor Cox. Cuando tocaba preparar las sesiones, por ejemplo, en la 54ª y 55ª legislatura, una sesión, no lo digo con falta de respeto, una sesión es una obra de teatro sin ensayo. Claro. Es decir, hay un guión. Totalmente. Hay dramatis personae. O sea, claro, hay una presidencia, hay una secretaría que tiene un diálogo intenso. Y luego hay unos actores que van a pedir la palabra. ¿Para qué? Oiga, yo la quiero para hechos, no, yo la quiero para aclaraciones personales, yo la quiero para una moción de procedimiento. No está ensayado. Pero ocurre dentro de un espacio de tiempo, con ciertas reglas, con ciertas formas que todos dominan, pero que tiene un significado.
Bueno, y literalmente hay un guión. Así lo hay. Debe haberlo. Literalmente hay un guión. Bueno, ¿por qué hay un guión? Es decir, el mejor parlamentario tiene el guión en la cabeza. Claro. Pero siempre un apunte ayuda. El maestro José Luis Lamadrid, que fue un gran parlamentario y un gran conocedor del derecho parlamentario, yo siendo oficial mayor del Senado, me acerco, le digo, maestro, está el guión de la sesión, la primera sesión que iba él a presidir. En aquellas mesas directivas que yo les llamaba las mesas directivas cenicientas, las de un mes. Las de un mes. Las de un mes, no las de un año. Exacto. Le llevó el guión. Yo lo admiré mucho y lo quise mucho al maestro Lamadrid. Un figurón de la vida parlamentaria. Y le llevó el guión. Digo, maestro, es el guión de la sesión. Se me queda viendo y me dice, ¿a poco cree que no puedo dirigir la asamblea sin el guión? No, maestro, lo que estoy esperando es que usted me lo corrija. Claro. Yo traigo yo voy allá abajo a mi sillita y voy viendo. Claro, ¿Por qué? La sesión es muy dinámica. Sí. Por supuesto que debe haber un guión, pero no es que todo va a ser de acuerdo al guión, sino que te ayuda, es como un mapa. Hay variantes. Pero puedes agarrar otros caminos, otras rutas. Hay variantes. A ver, lo importante es llegar al punto final, a la conclusión de la obra. ¿Por qué el guión es importante? Porque hay un orden del día. Hay una planeación para desahogar. Regreso a la noción de que el tiempo es limitado. O sea, oye, ¿cuántas cosas podremos discutir? Hoy estaba viendo la sesión de la comisión permanente, me quedé en la cuarta ronda de oradores. Cada ronda de oradores es una hora, es decir, es tiempo, es tiempo. Pero ¿a dónde voy? Esta consideración de la planeación también incide en la relación de los ejecutivos con el Congreso local, del Ejecutivo con el Congreso federal y también de los congresos locales con el Congreso de la Unión. No es lo mismo una iniciativa del Congreso de mi tierra, por ejemplo, en papel, a una iniciativa votada por el Congreso de Tamaulipas para plantearse al Congreso General y que venga una comisión de diputados a hablar con la mesa directiva. Claro. Hablar con la comisión que va a dictaminar. Eso, o sea, sí cambia la relación. No es nada más te mando un papel. No, voy y pido una entrevista, pido audiencia. Entonces, me parece que ese a lo mejor no habíamos descubierto hace 50 años que el tiempo de las sesiones era finito. y a lo mejor diría yo, venturosamente finito para algunos aspectos. Maestro, y a ver, pero por ejemplo, ahorita me hacías pensar que por ejemplo, nos tocó experimentar que en el antes la ventanilla, digamos, de interlocución, pues era la Secretaría de Gobernación o directamente la Presidencia de la República. Pero después cuando se da esto de la pluralidad, veíamos incluso, casi, voy a exagerar el argumento, pero veíamos casi haciendo fila a los gobernadores en la Cámara de Diputados para pedir que les respetaran el presupuesto, que les mejoraran, etcétera. Algo inédito. Y no solo eso, a veces hasta los secretarios de Estado también haciendo fila ahí para que los recibieran. Eso era totalmente inédito, ¿no? Sí fue algo nuevo, algo novedoso. Diría algo para mí relevante en el cambio, en lo que ahora comentas. Con la pluralidad acentuada, sin una mayoría estable, tiene que formarse para los asuntos, porque ningún grupo parlamentario tiene la mayoría. Hubo un redescubrimiento de las funciones y las facultades del Congreso. Voy a poner una cuestión, no quiero que suene grotesco, conste que lo advierto, y sobre todo para la audiencia. Si el secretario de Hacienda tiene, por el gobierno al que pertenece, mayoría absoluta y holgada en la Cámara de Diputados, y él prepara
la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos que solo el presidente puede enviar a la Cámara de Diputados o al Congreso. Pues yo como gobernador voy, construyo mi planteamiento ante Hacienda y mismo Hacienda me dice, ok, no me haga ruido en la Cámara de Diputados. Yo tengo esta responsabilidad y tengo los mecanismos. Cuando no hay mayoría estable, ya no tienes el control total. Cuando hay que construirla, entonces vienen varias cosas. A lo mejor yo voy a Hacienda, o tú vas a Hacienda como gobernador, y el propio secretario de Hacienda dice, oye, esto está muy bien, no traigo todos los votos. Ve a la Cámara, ve y presenta tus proyectos. Y eso se fue sistematizando, y claro, hay una percepción distinta. Fíjate una cuestión de contexto, y sobre todo ahora que hablamos de la reforma del Poder Judicial como tema nacional. No sé si te acordarás, creo que fue 2006, 2007, que hablamos de otra reforma del Poder Judicial, hasta hubo un libro blanco, por cierto, muy bien elaborado. Me voy a quedar en una propuesta que tú debes conocer mejor que yo. Un porcentaje del presupuesto nacional garantizado para el Poder Judicial. Esa era la propuesta. Oye, no me acuerdo si era 2%, 3%, lo que fuera del presupuesto, creo que era más. ¿Cuál era el razonamiento? Es que no podemos andar de mendigos en la Cámara de Diputados, decía la Corte, por nuestro presupuesto. Respuesta del Poder Legislativo. ¿Y qué de no democrático te parece ir a ver a los representantes populares y decirle qué necesitas? O sea, claro, lo democrático es ir. Exacto. No un presupuesto asegurado para siempre. Por supuesto que va a haber rendición de cuentas, etcétera. Entonces, ¿qué cobró la Cámara de Diputados en ese contexto? Conciencia, en el mejor de los sentidos lo quiero mencionar, cobró una plena conciencia de el poder presupuestario y de democráticamente, pues pongan las cartas sobre la mesa, porque claro, aquí vamos a platicar. Claro. Maestro, otro de los mitos que quiero preguntarte es el de la reelección. Durante muchos años se argumentó que, primero, que no había reelección y no había carreras legislativas. Que hay algunos casos que, digamos, que lo desmentirían. La madre. ¿No? Es decir, que tiene una larga trayectoria legislativa. No sé, se me ocurren los líderes del sector obrero, por ejemplo, Hilda Anderson, ahora Carlos Aceves, bueno, varios, ¿no? Pero también del sector campesino, etcétera. En aquellas épocas en las que no había reelección inmediata, pero que había estas trayectorias de una larga trayectoria legislativa, estas carreras políticas de larga trayectoria legislativa, y además donde no pasaban necesariamente al Ejecutivo, sino que eran constantemente en el Legislativo. Ya tú mencionaste justo varios de estos decanos, ¿no? Ahora incluso don Augusto Gómez Villanueva, etcétera, otros. Ahora, se hace una reforma constitucional para cambiar lo que está establecido a partir de 1934 de la no elección consecutiva. ¿Ha dado los resultados que se plantearon como objetivo de reforma constitucional para permitir la elección consecutiva, o qué falló con la reforma? Bueno, la pregunta es muy relevante. Debo decir dos cosas de previo y especial pronunciamiento. Yo estuve en la mesa de la negociación de 2014. A ver, platícanos. Y fui de la posición de que no se estableciera la reelección consecutiva de diputados y senadores. Posición política. Se estableció, lo analizamos. Me parece que la reelección consecutiva tiene dos componentes delicados. Uno, un país de personas jóvenes, un país que poblacionalmente crece, un país que socialmente está dolorosa
y lamentablemente caracterizado por la desigualdad, no debería tomar decisiones que minen la capilaridad social. Reelegir un legislador es taponar la capilaridad social. Yo por eso en política digo, a mí no me gusta la reelección consecutiva, ni aunque hubiera sido yo. Pero, sí. Sino eso sí. O sea, porque limitaría la posibilidad de abrir espacios políticos y de renovar a las élites, en fin, políticas. Regresa, vete a la otra cámara, en fin. El segundo componente por el que no, me parece una institución delicada, casi iba a decir peligrosa y ya lo dije. Cuando alguien es legislador y vuelve a ser legislador y trae de la cola al Ejecutivo, ¿qué se puede dar? Estamos así de que el Ejecutivo diga, yo también quiero el veredicto de las urnas. Tú te reeliges, yo me reelijo. ¿O por qué no? Tenemos, ¿por qué en un caso sí sería democrático y en el otro no? Y tenemos un segurito. Oye, los senadores no se pasen de 12 años y los diputados no se pasen de 12 años. O sea, me puedes traer de la cola un sexenio y reelegirte, pero después ya no. Bueno, ¿cuál es ¿qué se quería en 99 sin reelección en la ley orgánica vigente? Que hubiera, como se ha fortalecido, un servicio civil de carrera en las cámaras. Los diputados van a cambiar, los senadores van a cambiar, pero sus secretarías generales, sus secretarías de servicios parlamentarios, sus secretarías de servicios administrativos, con la arquitectura que tú conoces mejor que yo en las cámaras, permanecen y tendremos un servicio de carrera para que siempre haya un secretario técnico competente en todas las comisiones. Bueno, yo creo que debemos hacer una autocrítica. El Senado en el primer tramo, Kember, no creyó en el servicio de carrera. Y digo, no, yo creo más en que los senadores vienen, nombran a sus gentes de confianza, no digo que no sean competentes, sí. Pero se van a ir con ellos. ¿Y entonces qué me dejas aquí? Entonces, cada 6 años tengo yo que volver a formar personal. Entonces, creo que ese es 99, luego viene en 2014 la reforma. La especialización parlamentaria del propio legislador es muy válida, Pero tenemos ahí un enclave que envenena. Si tú a la mitad de tu periodo de desempeño decides separarte de la organización política que te postuló y te llevó al cargo, ya no puedes ser reelecto por otra fuerza política. Claro, es el candado. Es un dardo envenenado, muy envenenado. Es decir, sí. Entonces, oye, dijimos que es reelección para que las personas valoren el servicio de sus diputados y sus senadores, siempre y cuando el partido los postule. Claro. No es tan a favor de la ciudadanía, pero bueno, claro. Terminas empoderando al partido, ¿no? Ahora, sí tiene que ir uno al micro. Ese es el diseño institucional, pero tiene que ir uno al micro, y en el micro se descubre que hay parlamentarios de excelencia sin reelección y parlamentarios de excelencia con reelección. Claro. Porque son ellos. Así es. Maestro Morelos Jaime Canseco, estamos por irnos, pero no podemos irnos sin que antes te pregunte qué tipo de legislatura vislumbras en el próximo sexenio. Pasadas las elecciones, se vislumbran, tendrá mayorías no solo absolutas, sino presuntamente calificadas o con posibilidades de construir mayoría calificada, no con tanta dificultad. Sí. ¿Qué tipo de legislatura vislumbras para el próximo sexenio? Premisa. Yo soy optimista, si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Soy optimista. Veo el panorama en términos de lo mejor para el país. Segundo, sí creo en el discurso público que se compromete ante la ciudadanía. Cuando se dice diálogo, cuando se dice construcción de acuerdos, cuando se dice posibilidad de entendimiento,
respetando que alguien tiene la mayoría y respetando que la minoría tiene un punto de vista, yo sí lo creo. Es decir, no creo que yo al menos no abrigo telarañas en la cabeza. Oye, me estará diciendo la verdad. Oye, estuvimos ahí, nos lo dijeron, en fin. Claro. Entonces, tercero, déjame ponerlo en esta premisa. La legitimidad siempre es insuficiente y refraseo. Querer tener la legitimidad confirmada electoral y funcionalmente siempre es una aspiración de un gobierno democrático. No es algo despreciable. La legitimidad con la minoría se construye con lo que se dijo: diálogo, acuerdos, entendimientos. ¿Cómo veo yo digamos, con estas premisas? Me parece que ahorita hay que ser ciertamente prudentes. Tú lo dijiste con una gran prudencia y así lo quiero repetir. No es un asunto de que si la mayoría calificada está preconcebida o no. Yo creo que la señora Tadei cometió un error, porque un modelo de conteo rápido no te da la complejidad del sistema electoral para decir, oye, así van a caer las fichas en mayorías, minorías y representación proporcional. Pero ha soltado algo, y ese algo tiene una inferencia política. Entonces, me parece que si se da o no se da, lo que yo veo es: pongamos en la mesa las ideas, pongamos en la mesa la pertinencia de la propuesta y la construcción del acuerdo. La mayoría, creo que esto debe quedarle claro a todos, la mayoría tiene un mandato y lo democrático es tratar de cumplirlo. ¿Cuáles son los acentos? Yo veo un tramo de oferta de diálogo, construcción de acuerdos. Si quien tiende la mano es recibido sin otra mano tendida, entonces tendremos endurecimiento. Yo no lo veo, no quisiera verlo, pero solo lo advierto. A ver, ya estamos por irnos, maestro Morelos Jaime Canseco. Lo único que podríamos, digamos, concluir es que así sea. Es decir, que así sea. Esperemos que haya en este espacio parlamentario una oportunidad de diálogo entre las distintas visiones de país y que de esto se beneficie los productos legislativos y en consecuencia la ciudadanía. Maestro Morelos Jaime Canseco, socio del despacho Canseco y Asociados, profesor de la Escuela Libre de Derecho en la materia de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Al contrario, muchas gracias, Kenvir. Un placer estar contigo. Y gracias a usted que nos escucha semana a semana aquí en Radio Congreso. Le agradecemos también a nuestro equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz. En la operación Cassandra Guzmán, yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima.